El capítulo se inicia con Leila, quien descubre a Dogan en pleno intento de asesinato contra Sadik, con Idris como testigo. Con sigilo, apunta su arma hacia él y lo llama por su nombre. Dogan, sorprendido y con una sonrisa en su rostro, se aproxima a ella, trata de convencerla de que él es Kenan y argumenta que Sadik es un sinvergüenza que intentó acabar con su vida. Leila, furiosa, le ordena que se tire al suelo. En ese preciso momento, Idris logra escapar y Leila no puede hacer nada para detenerlo. Poco después, el comisario Refik hace su aparición y Dogan es detenido, bajo la mirada afligida de Leila. Idris, desesperado, llama a Turan y le relata lo sucedido. Turan queda consternado al saber que Dogan ha regresado y que Leila está al tanto de su enfermedad. Posteriormente, Turan se comunica con Leila e intenta presionarla para que abandone el caso. Sin embargo, Leila, sin importar lo que éste diga, está decidida a continuar con la investigación. En una escena posterior, Leila interroga a Dogan. A pesar de todos los argumentos que le presenta, éste niega todo repetidamente. Después de varias afirmaciones por parte de Leila, Dogan finalmente decide contarle que todo lo ocurrido en el orfanato era real. Tras escucharlo atentamente, Leila le dice que hay otra realidad en la que él asesinó a personas torturándolas. Pero Dogan insiste en que no es asesinato, sino justicia. Asegura que solo habla en nombre de la persona que lo hizo, negando una vez más su participación en los hechos. En otra escena, Turan se encuentra con Leila y le pide una explicación sobre la detención de Kenan. Una vez a solas, ésta le revela que sabe todo sobre el trastorno de identidad disociativo que padece Kenan, que también sabe que es uno de los niños del orfanato y que mató a Handy Adobe. Turan, con el rostro angustiado, le dice que todo son calumnias. Leila le reprocha que sabía todo desde el principio y lo encubrió, por lo que es cómplice de los delitos. Este insiste en que todo es una mentira y que perjudicará a Kenan. Leila también le reclama por haberla engañado y haber permitido que saliera con un asesino. Turan continúa negándolo todo y tratando de hacerle entender que solo está diciendo tonterías y que Kenan jamás mataría. Más adelante, Sadik es interrogado y niega que Dogan haya intentado matarlo, alegando que solo fue un malentendido entre ellos. A pesar del enfado de Leila, Sadik no confiesa la verdad por miedo a Turan. Posteriormente, Turan se reúne con Dogan y le pide que no le confiese nada a Leila. Dogan le explica que si no hubiese vuelto, Sadik habría matado a Kenan, y le confiesa que cuando salga de allí matará a Sadik. Turan, algo molesto, le reclama por eso. En ese instante entra Leila y le aclara a Turan que no puede estar allí, por lo que éste sale de inmediato. Posteriormente, Kenan despierta en la comisaría sin saber dónde se encuentra. En total desesperación, comienza a gritar al no comprender lo que está sucediendo. Mientras tanto, Refik lo observa con asombro ante tal comportamiento. Sin dudarlo, busca a Leila y le explica lo que está pasando, por lo que ésta acude de inmediato hacia Dogan. Al entrar, Kenan, totalmente confundido, le pregunta qué está ocurriendo. Leila, por un segundo piensa que está fingiendo, pero en instantes se percata de que es Kenan. A pesar de estar muy sorprendida, trata de explicarle la situación con gran pesar. Kenan le confiesa que está enfermo, pero ella, con el rostro angustiado, le comenta que es muy tarde para esas confesiones. Poco después, comienza a hacerle algunas preguntas sobre los crímenes ocurridos, pero Kenan no recuerda nada. Realmente es un momento muy difícil para ambos, donde son inevitables las lágrimas y el dolor. En un momento Refik informa a Leila que Sadik no ha presentado cargos, por lo que Kenan es liberado debido a la falta de pruebas en su contra. Al llegar a la residencia de sus progenitores, Kenan busca respuestas, temiendo ser el autor de los crímenes, pero sus padres se niegan a revelarle la dolorosa verdad. En un momento de la conversación, Turan le confiesa que la señora Muserrev es su madre biológica. También le relata los sucesos de su infancia y cómo Idris y Sadik fueron los responsables de su secuestro. Este, impactado, intenta desesperadamente contactar a Muserrev, pero Turan se lo impide, ya que la señora aún desconoce la verdad y le hicieron creer que su hijo había fallecido. Por otro lado, Murad se niega a aceptar que Kenan sea un asesino y que haya cometido los crímenes. A pesar de haber visto el video de Dogan, tras varios desacuerdos con Leila, le insiste en que deben hacer algo para ayudar a su amigo, convencido de su inocencia. En otra parte del capítulo, Leila revela a Tahir que Nuray nunca estuvo embarazada y que todo fue una mentira para evitar el divorcio. Al escuchar esto,
Tahir se ríe, pero al llegar a casa confronta inmediatamente a Nuray, y en un arrebato de ira, la expulsa de la casa. Más tarde, Kenan regresa a su hogar y recibe la visita de Murad, quien intenta brindarle su apoyo. Después de una larga conversación, Kenan le pide que llame a Leila, y le comenta que necesita hablar con ella. Murad, sin dudarlo, la contacta y le explica que Kenan quiere reunirse con ella. Leila acepta, y poco después se dirige hacia la casa, acompañada por los oficiales, temiendo encontrarse con Dogan. Al entrar, ambos se sientan y tienen una emotiva conversación llena de tristeza y dolor. Leila, con el corazón roto, le confiesa que, sin importar cómo termine la historia, siempre lo querrá, pero no puede evitar sentir una mala sensación por dentro. Kenan le comenta que tiene la esperanza de ser inocente y que estaría dispuesto a sacrificarse por verla feliz. Esta se reprocha a sí misma por no haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo y le reclama por no haberle dicho nada. Este le explica que no fue capaz de confesarle lo de su enfermedad por miedo a perderla. Después de emotivas palabras y confesiones, ambos, entre lágrimas, se funden en un fuerte y doloroso abrazo, uniendo así sus almas destrozadas. Antes de marcharse, Leila le pide que la ayude con la investigación para encontrar al asesino. Kenan promete ayudarla, y ambos se expresan con palabras cuánto se quieren, y así se despiden. Por otro lado, Sadik ordena a uno de sus hombres secuestrar a Murad, con el fin de capturar a Kenan. Más adelante, la orden se cumple y Murad es secuestrado y llevado a un lugar apartado. En otra escena, Idris y Turan se reúnen. Este le comenta que se marchará antes de ser capturado, y le aconseja que saque a Kenan del país antes de que vaya a la cárcel, ya que en algún momento Dogan encontrará a Sadik y acabará con su vida, o puede que termine asesinado. Turan le dice que no debe preocuparse, que como su padre no permitirá que le suceda nada malo. Más adelante, mientras Kenan revisa los documentos y las fotografías que Leila le dejó, se cuestiona si pudo o no cometer esos crímenes, y maldiciendo a Dogan, entra en total descontrol. Justo en ese instante, recibe la llamada de Sadik, quien le informa que tiene a Murad y que si no acude al lugar, su amigo morirá. En una escena determinante, Turan y Leila son convocados por el fiscal superior para aclarar los sucesos relacionados con Kenan. Leila expone que existe un vínculo desconocido entre Kenan y el hombre de los juguetes y acusa a Turan de ocultar la realidad sobre su hijo y de intentar excluirla del caso. El fiscal superior, sorprendido, interroga a Turan, quien intenta convencerlo de que Leila está mintiendo y justificándose. Ante las sospechas y la firmeza de Leila, el fiscal superior le permite continuar con la investigación. Turan intenta intervenir, argumentando que ésta será transferida, y por lo tanto, no podrá seguir con la investigación. Sin embargo, el fiscal le manifiesta que no puede ignorar las afirmaciones de Leila. En ese momento, Turan recibe una llamada de Kenan, quien le relata desesperadamente lo ocurrido con Murad, y le advierte que Sadik no lo liberará hasta que llegue al lugar. Turan le pide que se tranquilice y que permanezca en casa, asegurándole que se encargará de resolver la situación. Tras hablar con su padre, evalúa cómo poder ayudar a Murad, y en ese instante emerge Dogan, quien sale inmediatamente a reunirse con Sadik. En el camino, se comunica con Idris, y le pide ayuda para rescatar a Murad. Idris le aconseja que no vaya allí, temiendo que Sadik termine asesinándolo. Pero Dogan, fuera de control, le comenta que no descansará hasta matar al hombre que le robó la vida. Idris le dice que lo ayudará, pero en realidad no lo hará de la manera que Dogan piensa, sino que momentos después se dirige al juzgado para contactar con Leila y tratar de evitar que Sadik termine matando a Kenan. Tiempo después, Idris es llevado ante Leila, quien se sorprende al verlo. Este le comunica que le contará toda la verdad, pero primero debe detener a Dogan, ya que pretende acabar con la vida de Sadik, pero no sabe que éste le ha tendido una trampa y terminará asesinándolo. También le revela que Dogan es el asesino de los juguetes. Al escuchar las palabras de Idris, Leila queda en shock y consternada, se sienta lentamente, poniendo las manos en su vientre, y entre lágrimas, queda devastada ante tal confesión. Más adelante, Turan visita a la señora Muserrev, y le cuenta que Sadik quiere asesinar a Kenan. Muserrev, asombrada, no logra comprender por qué Sadik quiere hacerle daño a Kenan. Después de una breve explicación, Turan le confiesa que Kenan es su hijo.
Muserrev, con lágrimas en los ojos, queda impactada y sin palabras ante tal revelación. En la parte final del capítulo, mientras Dogan conduce hacia el encuentro con Sadik, comienza a sufrir los efectos de la enfermedad y por momentos aparece Kenan. A pesar de los intentos de Dogan por evitar la presencia de Kenan, este termina tomando el control de la situación, expresando que no quiere hacer daño ya que le hizo una promesa a Leila. Pero desafortunadamente, comienza a escuchar la voz de Dogan, quien trata a toda costa de que se dirija hacia Sadik, instándolo una y otra vez a que vea su celular y compruebe cómo es en realidad. Finalmente, Kenan termina revisando el celular en el cual observa un video de los crímenes que éste ha cometido. Rápidamente entra en pánico al saber la verdad. Desesperado, solo encuentra una salida, y sin dudarlo acelera el auto para quitarse la vida. Y así, termina este capítulo, colmado de tristeza y dolor. Déjanos saber en los comentarios, qué opinas de este episodio. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas nuestro contenido. Hasta pronto.